Hola Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes ahí en el estudio. Bien, ¿qué pasa que no están cubriéndose las asistencias terapéuticas, profesionales terapéuticas hacia la discapacidad en el país? En realidad se generó una situación en donde se instaló esta idea, pero no se han dejado de cubrir asistencias terapéuticas y de hecho la Agencia Nacional de Discapacidad, en lo que va de esta gestión, hay un dato que es importante que es el monto del nomenclador. El nomenclador es el monto que rige los aranceles de las prestaciones en discapacidad y que tiene un esquema de negociación similar a lo que sería una paritaria en un convenio colectivo de trabajo. Está bien, pero nosotros hemos estado hablando con profesionales de la salud, por ejemplo, que no están cobrando o que no han cobrado las prestaciones de hace varios meses para atrás. Lo que tenés que tener en cuenta ahí son algunas cuestiones. En primer lugar, ¿cuál es el esquema? Porque no todas las prestaciones se cobran de la misma manera. En lo que refiere a la Agencia Nacional de Discapacidad, que es quien brinda las prestaciones a través del programa federal Incluir Salud para las personas que tienen la pensión, es decir, personas que cobran pensión y que no tienen obra social, no ha habido ningún cese en la cadena de pagos, todo lo contrario, durante esta gestión se agilizó. ¿Y usted me quiere decir, Matías, que toda la gente que se estuvo movilizando ahora, no solamente aquí en la región, sino a nivel país, están equivocados? No, yo lo que le estoy diciendo es contándole cómo es el escenario general, que se habla de un escenario en donde se han recortado prestaciones y esto no es cierto y que además en el escenario inflacionario todos los años el nomenclador le ha ganado a la inflación en lo que tiene que ver con la negociación del directorio de prestaciones básicas. El año pasado el nomenclador aumentó un 78,35% con una inflación del 50,9%. Este año aumentó ya hasta octubre un 69% con una inflación que está por debajo de ese número. Y hay una Ahora, Matías, perdón que lo interrumpa, ¿y cómo se hace para amalgamar, digamos, estos porcentajes o estos números, estos valores, teniendo en cuenta que lo que reconocen las obras sociales no siempre es homogéneo? Quiero decir, para las mismas prestaciones, los valores que tienen algunas obras sociales son totalmente distintos a los que tienen otras obras sociales. En realidad el nomenclador es el que rige todo lo que son las prestaciones que se pagan a través de la agencia y después lo que hay que tener en cuenta es que hay obras sociales que son provinciales que la Agencia Nacional de Discapacidad o el Estado Nacional en su conjunto no tiene incidencia, son posibilidades que tiene la provincia de adherir o no adherir a esos montos. Lo que nosotros hicimos para trabajar ahora en conjunto con estas obras sociales a través de todas las autoridades provinciales de discapacidad es armar una mesa de trabajo que la idea es que pueda sentar a los referentes de las distintas obras sociales y en donde también se ha encontrado algunos esquemas de demora. Por eso digo, no todas las prestaciones están dadas de baja y no todas las prestaciones se pagan de la misma manera. Están las personas que cobran la prestación a través de las pensiones no contributivas o que están enmarcadas en el programa federal Incluir Salud, que depende de la agencia, y eso estamos en un promedio de pago de 45 días, nunca se cortó la cadena de pago. Están las personas que tienen obra social nacional o obras sociales sindicales que se cobran a través de la superintendencia, que eso está regularizado, y después hay obras sociales provinciales que tienen otro esquema de trabajo y con las que se abrió una mesa de trabajo con las autoridades provinciales de discapacidad. O sea, usted lo que me termina de decir es que no hay una discontinuidad de la cobertura, pero sí me dice que hay prestaciones que se han discontinuado. ¿Cuántas o qué porcentaje o qué tipo de prestaciones son las que se han discontinuado entonces? No, no hay ninguna línea de que ninguna prestación se discontinúe. Lo que se encontró es alguna demora en algunos casos de obras sociales provinciales y en algunos casos de las obras sociales que reciben los fondos a través de la Superintendencia de Servicios de Salud. Pero eso no implica que se haya eliminado prestaciones, el Directorio de Prestaciones Básicas establece cuáles son las prestaciones y eso está claro, y sistemáticamente ese monto por prestaciones ha aumentado. En lo que va de esta gestión un 231%. No hay
creo que ninguna paritaria o ningún aumento salarial que haya alcanzado un acumulado del 231%. Y esto va en sintonía con un trabajo que se viene dando desde la agencia de restitución y de ampliación de derechos de las personas con discapacidad. Le pregunto esto porque ayer veía un cuadro comparativo de los honorarios que establecen las obras sociales, las prepagas y algunas obras sociales provinciales, y hay una diferencia para la misma prestación, una relación de 2 a 1. Y digo, una consulta que alguna obra social reconoce en 400 y tantos pesos, otra lo reconoce en 800 pesos, pero para las familias son a veces 1.500 pesos, cuando lo tienen que hacer sin ningún tipo de cobertura. La pregunta que le quisiera hacer ahora es la siguiente. Se está en este marco de negociación de cómo va a continuar, en todo caso, el sistema prestacional para el sector de discapacidad, ¿se está analizando la posibilidad de que queden las obras sociales al margen y establecer de manera directa con los beneficiarios o con las personas, con las familias con que tienen personas con discapacidad? Lo que hay que entender es que hay cuestiones que atañen al federalismo. La Agencia Nacional de Discapacidad, el Estado Nacional, no puede regir sobre obras sociales provinciales porque no está habilitado a hacerlo. Lo que nosotros podemos hacer... Pero la cobertura de discapacidad no es una responsabilidad del Estado Nacional. El Directorio de Prestaciones Básicas tiene dentro de su esquema ciertas formas de trabajo, por ejemplo, la negociación del nomenclador. Ahora, las obras sociales provinciales tienen autonomía, no las podemos establecer nosotros. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿se está evaluando, se está analizando, por ejemplo, una suerte de cobertura directa sin las obras sociales, o eso no forma parte de los planes? Lo que se viene trabajando es en la idea de la nacionalización del transporte en discapacidad, que es uno de los lugares o una de las prestaciones donde se registra más disparidad, y se está trabajando en nacionalizarlo. El transporte en discapacidad antes tenía un esquema nacional, en el gobierno anterior se provincializó ese esquema y se está trabajando para un proyecto de nacionalización del sistema de transporte. Es decir, ¿Nación contrataría directamente con los transportistas? ¿Eso me quiere decir? La idea es que Nación sea directamente quien pague a los transportistas, porque es donde mayores disparidades se encuentran. ¿Ese pago actualmente se sigue haciendo también a través de las obras sociales? Ese pago lo hacen las provincias en el programa federal Incluir Salud. A los estados provinciales, o sea que quedarían al margen los estados provinciales y contratarían directamente ustedes. El programa federal Incluir Salud, para clarificar, es un programa que tiene a la Agencia Nacional a la cabeza. Hay una serie de cuestiones que se pagan de forma directa desde el Estado Nacional y otras cuestiones que la agencia envía fondos a las provincias y las provincias hacen tanto el trabajo administrativo de recepcionar las demandas sobre ciertas prestaciones y el pago. En esa situación hay provincias que trabajan mejor que otras o hay provincias que pagan en mejor término que otras. Entonces, ¿Usted tiene los datos de Río Negro y Neuquén sobre eso, Matías? No, puntualmente no. No. ¿Y van a tener o tienen ya delegaciones en cada uno de los lugares de la región? Digo porque si el trámite la negociación, el acuerdo, el convenio lo tienen que hacer los prestadores con Nación, ¿a dónde van a hacer ese convenio? ¿Cómo se establece el vínculo? Cuando ese proyecto se establezca, se verán las formas de ejecutar lo que es la nacionalización del transporte. Hay temas que ya la agencia paga a nivel nacional y se puede subir a ese mismo esquema o se puede pensar un esquema alternativo. La agencia tiene más de 400 trabajadores a lo largo y ancho del país en distintas oficinas. Durante el gobierno anterior todas las oficinas se habían cerrado, ahora lo que se está haciendo es reabrir oficinas propias de la agencia o en muchos casos sumarnos a esquemas interministeriales, en articulación por ejemplo con la Superintendencia de Servicios de Salud, oficinas conjuntas, en articulación con los CDR de Desarrollo Social, oficinas también conjuntas. Después se está participando obviamente en operativos interministeriales como el Tren Sanitario Ramón Carrillo, que este mes va a estar en Tucumán y en Santiago del Estero y así en distintas partes del país. Matías, cuando usted dice esta agencia tiene alrededor de 400 personas en todo el país, también nos decía recién, antes las delegaciones habían sido obturadas, cerradas en distintos lugares. ¿Esto significó que un crecimiento de la plantilla de la agencia?
No, no, son los mismos trabajadores, lo que pasa que en su mayoría se volcaron a hacer tareas administrativas. Cuando nosotros asumimos, en realidad encontramos la mayoría de las oficinas cerradas y un escenario de pandemia. Toda esta gente y realizó tareas en teletrabajo, pero son trabajadores que ya dependían de la Agencia Nacional y en algunos casos personas que hemos reubicado para tener más presencia territorial. Y en Neuquén y Río Negro, ¿qué presencia territorial van a tener en este esquema? Porque me imagino que estarán ideándolo también. Sí, en todas partes del país tenemos presencia territorial. Yo no tengo puntualmente los datos de Río Negro acá, está bien. pero tenemos hay más de 400 personas, sobre 24 provincias, desde ya que hay trabajadores en Río Negro. Ok. Matías, le agradezco mucho la gentileza de darnos estos minutos, muy amable.